Muy bien, tengan buenas tardes todos. Vamos a dar inicio a la reunión de hoy. La práctica del día de hoy tiene por nombre energía electrostática. Y en lo que consiste la práctica del día de hoy es que tenemos un sistema muy sencillo, ¿bien? Que es un sistema de un capacitor o diferentes capacitores. Y ya vimos que en un capacitor, bueno, en la cuarta práctica ya vimos que en un capacitor podemos almacenar energía en forma de voltaje. Bien, entonces en esta práctica vamos a centrarnos más en lo que es la energía que se almacena en un capacitor que en la curva característica de cómo se carga un capacitor, ¿verdad? Entonces, en esta práctica vamos a tratar de ver qué variables intervienen en lo que es la energía electrostática en un sistema, apoyándonos en el sistema de un capacitor, donde vamos a ver variables como ser la capacitancia, la densidad de energía, campo eléctrico en el medio, ¿bien? Y esas tres variables intervienen en lo que es la energía electrostática de un sistema, ¿bien? La energía electrostática de un sistema se puede encontrar para toda una región, ¿bien? De un punto donde está el infinito, ¿bien? O una región concentrada. Para eso es que llamamos, por eso es que existe esta cantidad que se llama densidad de energía. Entonces, ya les voy a compartir ahorita ya lo que es la guía. Entonces, quiero que me confirmen si ven la guía de la práctica en mi pantalla. ¿Se ve la guía? Sí, sí, se Sí se ve. ve. Bien, entonces la práctica es esta, ¿verdad? Energía electrostática. Y tiene por objetivos estos cuatro, que en realidad solo son tres. Este tercero no lo van a hacer porque es un cálculo que estaba pensado para que lo hicieran, pero iba a ser un poco de carga aumentada a lo que es el trabajo. Entonces, ese de acá no, ¿verdad? El primero consiste en que se trate de determinar por mediciones la ecuación que describe la energía almacenada en términos de la capacitancia y el nivel de tensión que se le aplica a un capacitor. Bien, en fin de ese vasto objetivo, encontrar una constante de proporción que me relaciona la energía almacenada, la capacitancia de un capacitor y el nivel de tensión que se le aplica. Bien, como tercero, bueno, en este caso sería el segundo objetivo, a este de aquí, determinar cuál es la relación que existe entre la energía y el campo eléctrico. Y el tercero es analizar la densidad de energía en diferentes configuraciones de capacitores. Bien, entonces las tres variables importantes acá son densidad de energía, campo eléctrico y capacitancia de un capacitor. Bien, todas ellas influyen en la energía almacenada, o mejor dicho, en la energía electrostática. Ahora bien, las instrucciones que se presentan aquí en esta guía es de que en cada sección que vea un cuadro es donde se le va a pedir que realice algo, ¿verdad? Entonces, en este caso, la introducción se le pide a usted que plantee un problema, que plantee el problema para esta práctica y que plantee cómo lo va a resolver con sus propias palabras, ¿ok? Acá simplemente se les muestra una definición de lo que se tiene para la energía electrostática,
en función de las cargas que podemos tener en un sistema. Bien, esto ya se ha estudiado en Física 200. Usted recordará cuando le pedían encontrar la energía potencial para una distribución de cargas en el espacio. Es lo mismo, ¿bien? Solo que en 321 se ven configuraciones un poco más complejas porque ahora ya no trabajan con cargas puntuales, sino que también con cargas continuas. Bien, entonces se tiene esto de aquí. Ustedes plantean una introducción con sus propias palabras. Y el marco teórico ya está planteado aquí en la guía. Bien, que da información de qué consiste lo que la parte teórica de este problema de energía hidrostática en el espacio. Entonces, esta parte del marco teórico, ustedes simplemente se basan en lo que está aquí para adaptar su propio marco teórico. Bien, entonces yo voy pasando ahorita así un poco rápido sobre lo que hay aquí en el marco teórico. Entonces, el marco teórico aquí les muestra cuál es la energía potencial o electrostática entre cargas, entre dos cargas, que es esta que está aquí, donde es directamente proporcional a las cargas, bien, y inversamente proporcional, perdón, al radio o, perdón, a la distancia que separa ambas cargas, esta RB, bien, y hay una constante de proporción dada por esta expresión que está aquí, bien, 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Por otro lado tenemos aquí la expresión de este potencial de energía, de potencial eléctrico. En este caso no lo vamos a llamar como potencial eléctrico, ¿verdad? Entonces refirámonos a él mejor como energía potencial o energía electrostática. Y pues simplemente es la energía para cuando tenemos múltiples cargas. Bien, tenemos múltiples cargas. Aquí tenemos esta misma definición, solo que la hemos pasado a un punto de que podamos separar una de las cargas de otra para obtener una sumatoria de potencial. Bien, de potencial. Si se fijan, aquí hay, ese es el término del potencial eléctrico que ustedes ya conocen. Entonces se sustituye aquí multiplicado por un valor de carga sub i, y aquí hay una sumatoria de una carga cualquiera, la carga enésima, por el potencial que hay en esa carga, bien, en el punto de esa carga, y todo esto va multiplicado, toda esta sumatoria, por un medio, bien, y esta expresión corresponde a la energía potencial o energía electrostática de un sistema de cargas puntuales, bien, dado un potencial para cada una de las cargas. Y podemos ampliar esta expresión a expresiones que tengan que ver con distribuciones continuas, como las que están aquí. Para una distribución continua volumétrica, para una superficial y para una lineal, ¿verdad? Siempre recordando que tenemos que introducir las densidades de carga, que son estas, esta y esta, bien, respectivamente. Luego, también podemos tener energía almacenada en medio de conductores, cuando tenemos conductores. Bien, entonces, en el sistema de conductores, la energía almacenada se puede encontrar a partir de esta expresión, donde ya no utilizamos la expresión en términos de lo que es esta expresión volumétrica, sino que en términos de una expresión superficial, porque si usted recordará de su libro de texto, en conductores el campo eléctrico es nulo dentro, ¿verdad? Y toda la carga se encuentra contenida en la superficie de los conductores. De manera que simplemente solo tenemos que integrar en la superficie del conductor para tener la carga total. Entonces, de esta manera tenemos esta expresión y al final se obtiene esta expresión. Bien, para un sistema de conductores, donde aquí podemos realizar una simplificación de la siguiente manera. Resulta que este valor de Q sub I lo podemos reemplazar en términos de el potencial y la conductancia que tiene cierto conductor. Bien, entonces acá se está sumando sobre todos los conductores que hay en el sistema. Entonces va de un conductor 1 a un conductor N. Y entonces usted recordará que la carga almacenada en un capacitor, en un conductor con capacitancia C,
se puede determinar como la capacitancia por el potencial aplicado. Entonces, usted sustituye la capacitancia aquí por el potencial, obteniendo entonces la sumatoria como C eh, por el potencial al cuadrado. Bien, entonces si solo tiene un conductor o un capacitor, solo tiene un capacitor, usted lo que va a tener aquí sería un medio de la capacitancia de ese capacitor por el potencial aplicado, que se puede también como escribir como voltaje aplicado al capacitor, al cuadrado, ¿verdad? Y esta es la expresión para la energía en términos de la capacitancia. Bien. Por otra parte, tenemos otra forma de expresar la energía electrostática en función del campo eléctrico. Bien, partiendo de la definición, en términos del potencial, esta que está aquí, se puede llegar a una expresión en términos del campo eléctrico haciendo cierto desarrollo que se muestra aquí, donde aparecen dos integrales, una en volumen y otra superficial, donde la superficial se desprecia por el hecho de que esta integral superficial se realiza en torno a una superficie que es muy grande. Bien, y como esa superficie es muy grande y el orden a la hora de realizar esta integración se obtiene una expresión del orden de 1 sobre R. Y como la superficie que encierra a todo el espacio es muy grande, este R de la superficie es muy grande y por tanto 1 sobre R tiende a 0 y se desprecia esta integral. Bien, solo nos queda esta integral que está aquí, esta primera integral, multiplicado por este factor, de manera que la energía electrostática se puede definir de esta forma, ¿ok? Como la integral volumétrica multiplicada por un medio, por epsilon sub 0, por el campo al cuadrado, la magnitud del campo al cuadrado y un diferencial de volumen. Bien, esta integral se puede hacer en todo el espacio para obtener la energía electrostática en todo lugar, o sea, en todo el espacio, o se puede obtener para cierta región, bien, o cierta región volumétrica que usted tenga como interés. Bien, entonces a partir de esta definición usted puede definir, como verá, tenemos una integral de volumen, podemos definir una cantidad de forma de que si esta cantidad es constante, nosotros podremos definir una densidad de energía. ¿Por qué? Porque una densidad se define como la cantidad a que se refiere a la densidad entre un volumen. Entonces acá tenemos, si esta cantidad que está acá, toda esta es constante respecto a la integración, entonces esta cantidad que está acá la podemos sacar de la integral y nos queda esa cantidad multiplicado por una integral de volumen, que simplemente la integral de volumen es el volumen de la región. Y entonces usted puede encontrar esta cantidad que sacó de la integral agarrando la energía que hay en esa región, dividiendo por el volumen de esa región. Y así obtiene una densidad de energía volumétrica, que se define como lo que está acá. Entonces, estas expresiones son las que ustedes van a estar analizando en las actividades que se muestran aquí en la guía. Entonces, la primera actividad trata de mostrar la relación que existe entre energía y capacitancia. ¿Ok? Acá las instrucciones dice que va a ejecutar un simulador para esta actividad que, bueno, yo se lo voy a compartir, ¿verdad? Por el campus. Y va a ingresar a donde dice Introduction para la primera actividad. El simulador tiene 3 configuraciones, una de introducción, de eléctrico y múltiples capacitores. Bien. Entonces, para esta primera actividad usted va a entrar a esta parte donde dice Introductions. Bien. Entonces, acá se les muestra los datos, el procedimiento de cómo va a tomar mediciones, qué cálculos van a hacer. Y el simulador se les va a ver de la siguiente manera, como está aquí. Bien, en Introductions. Normalmente cuando entren no va a estar colocado estas cositas que ya he colocado acá. Se les va a ver de la siguiente manera. ¿Ok? Se les va a ver de esta manera cuando entren por primera vez. Entonces, yo puedo modificar en este sistema, puedo modificar el nivel de tensión que se aplica moviendo el nivel de tensión de esta batería. Bien, de esta manera.
Aquí al lado tenemos pues unas placas paralelas, conductoras, que están conectadas por otro conductor aquí a lo que es la batería. Entonces por la batería circula una corriente y la corriente significa pues un campo eléctrico porque el campo eléctrico es el que mueve las cargas. Bien, entonces por acá circula un campo eléctrico y entonces un campo eléctrico va a circular de la placa de arriba a la inferior. Bien, y se va a almacenar cargas en lo que son los conductores aquí, de forma que se va a almacenar energía entre estos dos conductores. Y esto forma lo que es un capacitor. Ahora bien, un capacitor normalmente está construido con un área de las placas que está dada por esta región cuadrada y una separación entre las placas. Bien, entonces esta área la puedo mover de esta manera, el área del capacitor, y la separación entre placas, el capacitor lo puedo separar con esto que está acá, bien, con esta flechita. Bien, entonces lo primero que se va a hacer es mediciones con una capacitancia constante. Entonces, usted va a colocar, antes de colocar la capacitancia constante, debe indicar lo siguiente. Debe indicar que se le muestre aquí lo que va a medir, que se le muestre la capacitancia, que se le muestre el dato de carga que hay almacenada en la capacitancia, en el capacitor, y que se le muestre también la energía almacenada del capacitor y el voltímetro. Bien, entonces en esta barrita verde yo voy a ver la capacitancia que tiene el capacitor. Bien, la capacitancia total en el sistema. En la barrita en rojo va a ver la carga almacenada y en la barrita amarilla va a ver la energía almacenada. Bien, con sus respectivas unidades como se muestra acá. Perdón. Ahora bien, luego, cuando ya sepa qué va a medir, que va a ser la capacitancia y energía y nivel de tensión, que va a estar midiéndolo con el voltímetro, va a hacer lo siguiente. Va a colocar una capacitancia constante, la que usted desee, ¿verdad? Yo le recomiendo utilizar la siguiente. Coloque aquí, deje la separación en 5 milímetros y aquí en 200. Bien, el área en 200 milímetros cuadrados. Bien, por aquí. No es necesario que sean exactos con el valor, siempre y cuando esté cercano, ¿verdad? Y van a colocar el nivel de tensión a 0 voltios para la primera medición. ¿Cómo van a saber que está en 0 voltios? Pues si aquí no aparece ningún signo en los capacitores, es que no hay ninguna carga almacenada porque el nivel de tensión es 0, cero aplicado aquí al capacitor. Ahora, debe indicar en el medidor, que es el voltímetro, indicar uno de los extremos en la placa superior y el otro extremo en la placa inferior. Bien, y aquí ya está midiendo 0 voltios en el capacitor. Entonces la primera medición la va a hacer aquí con una capacitancia constante, que es la que no va a mover, o sea, no va a mover los parámetros del capacitor. Y lo que sí va a empezar a mover es este nivel de tensión. Cuando yo aumente el nivel de tensión, va a aumentar el nivel de energía almacenado en el capacitor. Bien, entonces va a empezar las mediciones con 0 voltios. Entonces 0 voltios, energía almacenada, 0. Primer dato, 0 voltios, energía almacenada. Y anota también el valor de capacitancia que va a dejar constante. Luego, la siguiente medición sería aumentar cierto valor de tensión aquí hasta cierto punto. Aquí la guía dice que se van a realizar 10 mediciones a pasos graduales, ¿verdad? Entonces, si vamos de 0 a 1.5 voltios y hay que hacer 10 mediciones, divida 1.5 entre 10, obtiene 0.15 voltios. Entonces va a ir de 0.15 a 0.15 aumentando el nivel de tensión y midiendo. Entonces la primera medición sería aquí en 0 voltios, energía, ya tiene un dato. El siguiente, bien, sería aumentar a 0.15. Entonces se fija aquí la lectura del voltímetro
que dice 0.152. Entonces este sería un valor. Anota el valor como está y el valor de energía como está acá. Luego el siguiente dato sería 0.330 voltios. Entonces 0.30 voltios aquí. El siguiente 0.45. A ver. Aquí, bien. Y anotan entonces este nivel de tensión y este nivel de energía y sigue aumentando, ¿verdad? Que sería 60 el siguiente por aquí. Bien. Uy, me pasé. Siempre me paso. Bien. A ver si mucho. Hay mucho. Bueno, digamos que esta sería la medición. Y anotan, ¿verdad? Este nivel de tensión y este nivel de energía. Y así van sucesivamente hasta llegar a 1.5 voltios, cuando tienen el último dato. Bien. Entonces, con estos datos, ¿qué es lo que va a hacer? Usted va a tener datos de voltaje versus energía almacenada, ¿verdad? Entonces, lo que va a hacer es tabularlos en matemáticas y realizar un gráfico de esos datos. Bien. Eso es lo que va a hacer con listplot, ¿verdad? Usted recuerda que para graficar puntos se utiliza el comando listplot. Luego va a analizar cuál es el comportamiento de esos datos para aplicar un ajuste de esos datos. Entonces, de acuerdo a ese comportamiento, va a ver que el comportamiento puede ser cuadrático o puede ser exponencial. Por lo tanto, se le va a pedir que realice ambos ajustes, un ajuste cuadrático y un ajuste exponencial. De ambos ajustes va a obtener lo siguiente, ¿bien? Porque debe comparar cuál es el mejor ajuste para sus datos. Entonces, lo que debe obtener para comparar qué ajuste es mejor que otro es los residuales que tienen el ajuste. Los residuales se definen como la diferencia que hay del ajuste respecto a un punto. Bien, entonces, si usted tiene 10 mediciones, va a obtener 10 residuales, uno por cada punto. ¿Y cómo se obtienen los residuales en matemáticas? Pues acá se les muestra la ayuda de cómo se hace. Se utiliza el fit residuals, así como utiliza parameter table para encontrar la tabla de parámetros, bien, de un ajuste. Entonces, yo tengo aquí un ejemplo de más o menos de cómo se miraría lo que ustedes estarían realizando, que sería de esta manera. Usted viene y escribe un nombre o una variable para donde a lo que le va a asignar el ajuste, bien. Por ejemplo, A, y aquí está el ajuste, ¿verdad? Aquí está el argumento del ajuste que ustedes ya saben que va ahí. Luego, usted encuentra los residuales del ajuste con esta expresión. Bien, que es muy similar a cuando usted encuentra la tabla de parámetros del ajuste. Bien, y esto se lo va a asignar a una variable. Esto que está acá le va a devolver un vector de esta manera con 10 componentes, si tenemos 10 datos. Ahora bien, estos residuales, como les decía, es la diferencia que hay del ajuste respecto al punto, ¿verdad? Entonces, en este caso, los residuales los toma como el punto menos el ajuste, ¿bien? Y entonces, lo que está pasando es que hace una resta. Y si el ajuste se encuentra más arriba que lo que está el punto, entonces van a obtener valores negativos acá, algunos valores negativos y otros positivos. Para poder usted hacer una comparación adecuada con el otro ajuste, lo que usted necesita medir es la diferencia. Es decir, la diferencia que hay entre un punto y el ajuste. Y la diferencia se mide con valor absoluto. Entonces, usted debe encontrar estas diferencias encontrando el valor absoluto de cada uno de estos términos. Para poder hacer eso, usted utiliza el comando apps sobre la variable de los residuales que saco acá. Bien. Entonces, en este caso, usted va a obtener
el valor absoluto de cada uno de los residuales que están acá, bien, y va a obtener entonces valores positivos. Y lo último que le falta por hacer es sumar cada uno de ellos para obtener el total de los residuales, bien, total de los residuales en valor absoluto. Entonces suma cada uno de los términos y obtiene un número. Va a realizar el mismo procedimiento con el otro ajuste, y el ajuste que tenga el número menor en esa suma, bien, es el mejor ajuste para sus datos. Bien, entonces eso es lo que tienen que hacer aquí para hacer la respectiva comparación. Y también sumado a esa comparación va a ser los gráficos de los puntos de los datos junto a los dos ajustes. Y van a observar que en efecto el que tiene los menores residuales totales es la que pasa por la mayoría de los puntos, que es más cercano a todos los puntos. Bien, cuando identifiquen cuál es el ajuste que más se acerca al comportamiento de los puntos, usted tiene que venir y va a despreciar de su ajuste los parámetros que son prácticamente despreciables. Por ejemplo, usted hace un ajuste cuadrático acá, ¿verdad? Y el ajuste cuadrático que va a hacer usted va a ser en general, es decir, a por x cuadrado más b por y más c. Bien, ese es el ajuste cuadrático general. En el exponencial, usted va a hacer un ajuste exponencial también en general. Por ejemplo, una constante por la exponencial arriba elevado a una constante b por la variable x, y luego suma una constante c independiente a la expresión de la función exponencial. Bien, cuando tenga esto, usted va a analizar después cuáles son los parámetros que obtiene para cada uno de los ajustes. Bien, o para el ajuste que usted identificó como el mejor, va a analizar los parámetros que obtuvo. Es decir, va a analizar cuáles son despreciables y cuáles no. Bien, por ejemplo, si algún parámetro está elevado, tiene algún factor por 10 a la menos 3 hacia abajo, es decir, por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 4, ya se puede considerar como despreciable ese factor. Bien, entonces, en ese sentido es que ustedes deben encontrar cuáles son los parámetros que son despreciables de su ajuste para eliminarlos y solo quedarse con el parámetro que no es despreciable. Bien, entonces, por ejemplo, en el cuadrático, digamos que la función se comporta bien cuadrática sin un término lineal, es decir, que el comportamiento de la parte lineal es despreciable y la parte de la componente independiente también es despreciable. Solamente le quedaría el término cuadrático, ¿verdad? Es decir, que usted podría tener acá una expresión, bien, podría tener una expresión de que la energía que usted tiene, porque está relacionando la energía en términos del voltaje, entonces puede establecer una relación entre energía y voltaje, de forma de que usted puede decir, en el caso que hablábamos de un ajuste cuadrático, cuando desprecia el término lineal y desprecia el término independiente, puede decir lo siguiente, puede decir que la energía almacenada es directamente proporcional al cuadrado del voltaje, ¿verdad? Porque si usted tiene que el mejor ajuste es cuadrático, entonces el voltaje se debería comportar de forma cuadrática. Bien, y como desprecia el término lineal y el término independiente, este de aquí es directamente proporcional al cuadrado de este. Ahora, la constante de proporción es otra cosa. La constante de proporción entre esta y esta es otra cosa. Bien, entonces ya saben. Ahora con esto usted establece cuál es la relación que existe entre energía almacenada y el voltaje. Bien, ese es el caso de que el ajuste cuadrático fuese el mejor, ¿verdad? En el caso de que el ajuste exponencial fuese el mejor, hace las respectivas despreciaciones, ¿verdad? De los parámetros que son despreciables, y de acuerdo a eso se queda con el parámetro que sí influye, y de acuerdo a ese parámetro que sí influye, usted establece una relación de proporción entre estas dos variables. Bien, eso es lo que tiene que hacer hasta acá. Luego está una parte donde usted va a registrar datos con voltaje constante. Acá hay un error de la guía, yo le voy a compartir la guía ya corregida en el campus. Acá sería voltaje constante porque hicimos mediciones a capacitancia constante. Entonces, estas mediciones van a ser de la siguiente manera. Usted va a colocar el nivel de tensión constante.
Lo puede dejar, si usted quiere, aquí a 1.15 voltios, que fue la última medición que hizo. Ahora, vamos a empezar con moviendo lo que es el área de lo que es el capacitor. Vamos a dejar la separación constante. Lo que vamos a estar moviendo es el área, de forma que cuando yo estoy moviendo el área, puedo aumentar la capacitancia que hay en el capacitor. Si usted se fija acá en la barrita verde, abajo en la lectura se mira cuál es el valor de la capacitancia. Cuando yo me muevo, cuando tengo un área grande o tengo un área pequeña, se mueve la capacitancia y la carga almacenada. Bien, eh, luego lo que va a colocar va a colocar el valor inicial de medición, que va a ser con 100 milímetros cuadrados, como el que está acá. Y entonces para esta medición inicial usted va a tomar el valor de la capacitancia que está acá y el valor de la energía que está acá. Bien, el segundo dato sería aumentar gradualmente, ¿verdad? Hasta obtener 10 mediciones. Bien, hasta obtener 10 mediciones hasta acá. Entonces usted tiene 100 aquí como inicial y 400 aquí. Entonces cuenta la diferencia, divide entre 10 y así de esa manera va sumando. Entonces en este caso tengo 100, tengo 400 acá de final. Hago la diferencia, es 300, 300 entre 10 tienen 30, ¿verdad? Entonces hay que movernos de 30 en 30 milímetros cuadrados. Entonces la primera medición la puede hacer aquí, la segunda pues sería a 130, ¿verdad? En este caso nos movemos acá a 130. Anotan el valor de la capacitancia, el valor de la energía, luego la siguiente medición, 160. Bien, por aquí. Anotan el valor de la capacitancia, la energía y luego van a la siguiente medición, ¿no? Aumentando de la misma manera. Bien, ahora sería 190. Aquí anotan el valor de la capacitancia y la energía hasta completar las 10 mediciones, ¿verdad? Entonces, en este caso van a tener un registro de capacitancia versus energía almacenada con un voltaje constante. Bien, que también tienen que anotar el voltaje constante. Entonces, para este procedimiento van a hacer lo mismo, van a graficar los datos, van a analizar cuál es el comportamiento que tienen esos datos. De acuerdo a ese comportamiento que exhiban, van a realizar un ajuste de acuerdo a ese comportamiento. Si el comportamiento lo ven que también es cuadrático, van a hacer un ajuste cuadrático. Si es exponencial, lo van a hacer exponencial. Si es lineal, lo van a hacer lineal. Bien. Y cuando tengan el ajuste, usted va a tener que despreciar de su ajuste los parámetros que sean despreciables, que son los parámetros que van a ser muy pequeños. Bien. Cuando desprecie esos parámetros, usted va a establecer la relación de proporción entre energía almacenada en un capacitor y su capacitancia de acuerdo al parámetro que sí es influyente, que no es despreciable, ¿verdad? Entonces, si usted tiene acá que el comportamiento es cuadrático también, de los puntos, y también desprecia, digamos que desprecia la parte lineal y desprecia la parte de la componente independiente. Entonces, le va a quedar sobre el término cuadrático, de forma de que usted puede decir que la energía almacenada en un capacitor es proporcional al cuadrado de la capacitancia, ¿verdad? Porque está obteniendo un ajuste que es cuadrático, bien, que es cuadrático sin componente lineal y sin componente independiente para la capacitancia, bien, en la capacitancia. Entonces, ese sí es cuadrático. Si es lineal, ¿verdad? Si es lineal, usted podría tener una pendiente o un término independiente. Y entonces, digamos que se desprecia el término independiente, solo le queda influyendo el término de la pendiente. Entonces, el término independiente lo desprecia y solo se queda con la pendiente. Entonces, puede decir que la relación entre energía y capacitancia es lineal, de forma de que es directamente proporcional a la capacitancia. Bien, la energía almacenada es directamente proporcional a la capacitancia. Una vez que usted sepa cuáles son las relaciones que establecen aquí, bien, aquí va a establecer una relación en términos de energía de un capacitor en términos de la capacitancia, y en la primera parte establece una proporción de energía almacenada en términos del voltaje, va a tener dos proporciones. Bien, es decir, que va a tener una expresión que dice: la energía almacenada es directamente proporcional a algo en tensión.
y la energía almacenada es directamente proporcional a algo en capacitancia. Bien, entonces esas relaciones ustedes las van a encontrar hasta este punto. Cuando usted encuentre esas relaciones, usted va a tener idea de cómo se comporta en general todo el sistema. Bien, digamos que, por ejemplo, encuentra que ambas relaciones son cuadráticas. Entonces lo que puede decir es que la energía almacenada depende del cuadrado del nivel de tensión y depende también del cuadrado de la capacitancia. Entonces, con esa relación que usted tiene que venir y encontrar la constante de proporción general. Es decir, en la primera parte usted encuentra una proporción de energía versus voltaje. En la segunda, energía versus capacitancia. Pero debe encontrar una, una proporción general, es decir, una proporción que me relacione de la energía almacenada con la capacitancia y la tensión al mismo tiempo. Entonces, para poder obtener cuál es la proporción que existe entre ellos, usted tiene que multiplicar una constante alfa de acuerdo a la función que debe tener la capacitancia y la función que debe tener en voltaje, la energía, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, lo que se le dice acá, usted tiene que encontrar esta constante alfa que multiplicado por lo que tenga, por lo que encontró aquí, bien que de lo que depende la energía en términos de la capacitancia, multiplicado por lo que depende la energía en términos de la tensión, para encontrar este alfa que está aquí, que es la constante de proporción en general. Ahora, ¿cómo encuentra esta constante de proporción? Pues, si usted utiliza el resultado del parámetro que encontró en el ajuste de la primera parte, el parámetro que más influye, bien, el que no despreció, si usted encontró ese parámetro, ok, este parámetro está multiplicado por algo en nivel de tensión en esta primera parte, ¿verdad? Pero como ya sabe, también la energía tiene que depender de la capacitancia. Entonces, si yo tengo la energía igual a una constante multiplicado por algo en tensión, la constante que está multiplicado por algo en tensión debe ser algo que tiene que estar en términos de la capacitancia, ¿verdad? Porque el nivel de tensión, perdón, el nivel de energía también depende de la capacitancia. Entonces, ese parámetro que usted encuentra aquí en este ajuste debe estar en términos de la capacitancia. De forma que si usted tiene ese parámetro y ese parámetro tiene que estar en términos de la capacitancia y usted ya conoce cuál es la capacitancia que se utilizó en ese sistema, usted puede encontrar alfa de la siguiente manera. Alfa sería, bueno, cuando usted multiplica alfa por el nivel de capacitancia que se tenga, debe ser igual al parámetro que encontró en el primer ajuste y despeja para alfa. De manera muy similar, hace un desarrollo aquí. Bien, en este caso, usted tiene un parámetro para el ajuste de la segunda parte, que es el ajuste que hace aquí. Bien, y en esta parte usted va a encontrar entonces que lo que obtiene es energía igual a este parámetro multiplicado por algo de la capacitancia. Bien, de acuerdo a la relación que hay en la capacitancia. Entonces, ese parámetro que está multiplicado por algo en la capacitancia tiene que depender del nivel de tensión. Entonces, simplemente lo que va a hacer es utilizar el nivel de tensión constante que se utilizó aquí en las mediciones para obtener la constante alfa. De manera muy similar, alfa por ese nivel de tensión que usted va a sustituir, bien, de acuerdo a la relación que va a tener energía respecto al nivel de tensión, usted sustituye el nivel de tensión, bien, y encuentra, despejando para alfa, encuentra alfa. Bien, entonces esta es la parte que va a resultar como un poco más complicada, bien, porque es de analizar bien las proporciones que tienen para encontrar estas dos constantes, ¿verdad? Y esta alfa deben ser muy similares porque debe darles la constante de proporción general, que debe ser cercano a un medio, ¿bien? Cercano, muy, muy cercano a un medio, ¿bien? Eso es lo que se les pide acá y luego es lo que se les pide en esta otra parte,
es que de los datos que recolectaron en la primera parte, calculen la magnitud del campo eléctrico. Bien, usted recordará que el campo eléctrico de un capacitor lo puede encontrar en términos de la distancia que separa, al conductor y la permitividad que hay ahí. Bien. Entonces usted encuentra el campo eléctrico para cada una de las mediciones y encuentra lo que es un gráfico. Va a realizar un gráfico del campo eléctrico para cada una de las mediciones y la energía almacenada. Bien. Luego se tiene por acá abajo otra actividad que consiste de que se coloquen varios capacitores en serie o en paralelo. Bien. Entonces, la actividad consiste en que se pueda medir la densidad de energía de estas configuraciones de los capacitores, cuando tenemos capacitores en serie, capacitores en paralelo, o algunas combinaciones de ellas. Entonces, la primera actividad consiste en que van a colocar capacitores en serie, de forma de que la primera capacitancia debe ser mayor que la segunda y que la tercera. Bien, entonces, eso se lo explico acá en el simulador. Para irse a esta actividad debe darle clic donde dice múltiples capacitores, ¿ok? Y aquí pues también tiene la opción para mostrar la carga, la capacitancia total y la energía total del sistema y el voltímetro, que estas son las cosas que vamos a utilizar. Y abajo se les muestra configuraciones del circuito, donde podemos tener solo un capacitor, dos capacitores en serie, tres en paralelo, dos en paralelo, tres en paralelo, dos en serie más uno en paralelo, dos en paralelo más uno en serie. Entonces, la guía empieza con que coloquen en la configuración 3 en serie, esta que está acá. Van a colocar el primer capacitor mayor que el segundo y el segundo mayor que el tercero, como se muestra aquí. Bien, para eso ustedes modifiquen la capacitancia variando aquí esta barrita que está acá. Bien. Ahora bien, van a dejar el nivel de tensión, yo se los recomiendo que lo coloquen a 1.5 voltios. Y lo que les pide la guía es que ustedes midan el nivel de tensión en cada uno de los capacitores para cuando tengan la configuración así. Entonces van a medir colocando uno de los extremos del voltímetro en la placa superior y en la otra en la placa inferior, de esta manera. Y obtienen una medida acá en el voltímetro del nivel de tensión. ¿Ok? Hacen lo mismo con el segundo capacitor. Y lo mismo hacen con el tercer capacitor. ¿Ok? Bien, y van a anotar el valor de energía total que tienen acá. Y si quieren también el valor de capacitancia total. Bien, si quieren hacer un análisis aparte ustedes. Ahora, ¿qué se les pide que hagan con las mediciones que hacen? Pues encontrar la energía almacenada en cada uno. ¿Por qué? ¿Y cómo? Bueno, la energía almacenada la va a calcular con la ecuación que usted encuentra aquí, en la primera actividad. En la primera actividad usted va a encontrar que la energía almacenada de un capacitor está dada por un medio, que va a ser la constante alfa, multiplicado por la capacitancia por el voltaje al cuadrado. ¿Ok? Ese es el resultado que debe obtener ahí, la relación general que deben obtener o verificar, ¿verdad? Y entonces, utilizando esa ecuación, usted encuentra la energía almacenada para cada uno de los capacitores, como ya conocen la capacitancia en cada uno de ellos que están aquí, y el voltaje también. Entonces simplemente sustituye y encuentra la energía en cada uno de ellos. Luego debe comprobar que al sumar todas esas energías de esos tres capacitores, debe darle la energía total que aparece en el simulador, que es esta que está acá. Y después va a encontrar cuál es el porcentaje de energía almacenada en cada capacitor, que muy sencillamente se encuentra dividiendo el nivel de energía que tiene este capacitor entre la energía total por 100. El nivel de energía que tiene el segundo capacitor entre el total por 100. Y así con el tercer capacitor. Bien. Y por último, esto de aquí, se les pide que encuentren la densidad de energía de un capacitor y que utilice la relación de capacitancia de placas paralelas para obtener la distancia que separa cada capacitor en función de su capacitancia. Bien. Ahora bien, de su capacitancia, área y permitividad, como dice acá. Los resultados que van a obtener de su densidad de energía van a estar en términos de 1 sobre al cuadrado,
ya que se desconoce el valor de la área de las placas de los capacitores utilizados. Si se fijan, aquí no me dan mediciones del área de las placas, tampoco de la separación, pero pueden encontrar la distancia en términos de lo que dice aquí. Bien, aquí dice, o para obtener la distancia que separa cada capacitor en función de la capacitancia, área y permitividad del vacío. Entonces, veamos aquí también un ejemplo de eso. La capacitancia, a ver, capacitancia se puede escribir como, a ver si no mal recuerdo, si aumentamos la distancia, disminuir. Okay. Entonces sería área arriba, dividido entre la distancia. Bien. Y me parece que aquí va la permitividad. Entonces aquí sería epsilon. Esta sería la ecuación para encontrar la capacitancia en placas paralelas. Bien. Entonces, usted lo que tiene en la expresión de energía es lo siguiente. Energía igual a, voy a colocar N aquí. Energía igual a 0.5, que es el factor de proporción, por la capacitancia, por el nivel de tensión. ¿Ok? Cuadrado. Bien. Entonces, usted tiene esta expresión aquí y esta expresión aquí de esta manera. Bien, la capacitancia de esta manera. Y lo que debe encontrar es la densidad de energía, bien, que se encuentra simplemente como la energía dividiendo por el volumen, bien, donde el volumen donde el volumen sencillamente sería lo siguiente: volumen igual al área por la distancia, ¿verdad? Bien, entonces usted viene y lo que va a hacer es lo siguiente: de esta expresión que está acá de la capacitancia, que tiene aquí, bien, va a despejar para la distancia, para sustituirla aquí, de la manera siguiente. Entonces, aquí voy a hacer un clear por el que no necesito que el valor de la capacitancia esté en términos de esto, sino que necesito que quede la distancia en términos de la capacitancia. Entonces, lo que va a hacer es lo siguiente: esta es la expresión de la capacitancia, ¿verdad? Tiene que despejar para D, entonces simplemente utiliza un sol aquí son doble igual, coma, D y cerramos, ¿verdad? Y aquí encuentro cuál es la distancia en términos de la capacitancia. Bien, entonces usted define acá la expresión aquí en términos de la capacitancia voltaje, el volumen como A sobre distancia, área sobre distancia, ¿verdad? Ok. Y define aquí quién es la distancia antes de encontrar el volumen, como esto que está aquí. Bien. Necesito que se muestre. Luego este que aquí. Y luego encontrar la expresión de esta manera. Bien. Y si se fijan, acá les va a quedar en términos de A de 2 veces el área multiplicada acá. Entonces por eso les va a quedar en términos de área al cuadrado. Porque este epsilon sub 0 ya lo conoce, la capacitancia la conoce, el nivel de tensión lo conoce. Bien, entonces esa es la manera en que va a encontrar la densidad de energía, donde lo que va a encontrar es exactamente lo que conoce dividido entre A al cuadrado. Bien, con esa información usted ya tiene lo suficiente para poder analizar uno sobre la otra. ¿Por qué? Porque el área de cada uno de los capacitores es la misma. Entonces, el área no va a influir en la densidad de energía de cada uno de las capacitancias, porque cada capacitor tiene la misma área. Entonces, al final va a ser un parámetro que no va a influir a la hora de comparar uno con otro. Bien.
Y por último tiene que tabular sus resultados. Bien, tabular sus resultados de energía, porcentaje de energía en cada capacitor, la densidad de energía en cada capacitor, voltaje en cada capacitor, capacitancia en cada capacitor. Bien, luego va a hacer el mismo procedimiento para otra configuración de capacitores en paralelo. Entonces usted viene aquí y coloca aquí en el simulador capacitores en paralelo, 3 capacitores en paralelo, como los que están aquí. Y va a colocar de la misma manera el primero mayor que el segundo y el segundo mayor que el tercero. Y el mismo procedimiento, usted va a medir nivel de tensión, cada uno de ellos, y la capacitancia de cada uno de ellos. Va a encontrar la energía en cada uno de ellos, va a encontrar el porcentaje de energía en cada uno de ellos, va a comprobar que la energía total, al sumarla, debe dar la energía que está acá. Va a encontrar la densidad de energía en cada uno de ellos. Bien, y en estas dos configuraciones se le pide que coloque, bueno, que coloque los capacitores en paralelo y uno en serie. Es decir, 2 en paralelo y uno en serie, este que está acá. Y va a colocar los capacitores de forma igual, es decir, la capacitancia de la misma manera, como la que se muestra acá, por ejemplo. Bien, y lo que van a hacer es predecir cuál va a ser el comportamiento de las variables que usted tabuló en los procedimientos anteriores. Es decir, cómo se va a comportar la energía almacenada aquí con respecto a esta, la densidad de energía de cada uno de ellos, cómo se va a comportar. Y luego va a verificar esas predicciones, pues haciendo los cálculos correspondientes. Usted mide el nivel de tensión en cada uno de ellos, otra vez. Ok. Bien. Mide las capacitancias también. Y encuentra los niveles de energía, los niveles de densidad de energía. Y así simplemente le da como validez a las predicciones que usted hace en este punto número 2 que está acá. Bien. Y eso mismo se les pide que hagan para una configuración de 2 en serie y 1 en paralelo. Bien, que simplemente sería cambiar aquí por 2 en serie y 1 en paralelo. Bien. Eso sería todo por las actividades y están estas 4 preguntas del cuestionario que deben hacer. No tienen que hacer ningún análisis de resultados, solamente este cuestionario. Y el cuestionario consiste de estas 4 preguntas, donde la primera es una pregunta más que todo conceptual, de acuerdo a lo que analizaron en la tercera parte de las actividades de densidad de energía. Y es lo siguiente. Usted ya sabe que se puede definir el potencial, perdón, la energía potencial o energía electrostática en función del campo eléctrico. De esta manera, ya vimos la ecuación en el marco teórico. Y también sabe que puede encontrar la energía en términos de esta otra expresión. De forma que yo puedo encontrar la energía a partir de esta expresión y luego despejar para la capacitancia en esta otra expresión, ¿verdad? Ahora bien, la pregunta es la siguiente. Para este procedimiento que yo quiero encontrar la capacitancia de un capacitor, la pregunta es, el valor de energía que yo voy a encontrar, lo voy a encontrar con esta integral, ¿verdad? Usted recordará que en el marco teórico aparece esta integral en todo el espacio. Entonces la pregunta es, esa integral de volumen de la definición de la definición en función del campo eléctrico, para obtener la energía almacenada, ¿se debe hacer en todo el espacio, como dice el marco teórico, o no? Y usted explica por qué se debe hacer en todo el espacio o por qué no se debe hacer en todo el espacio, ¿verdad? De acuerdo a lo que conteste aquí. Luego, la segunda pregunta se le pide que analice lo siguiente. Si tiene 3 capacitores con la misma capacitancia, ¿cómo los conectaría para almacenar la máxima energía posible, dada una tensión aplicada? ¿Y por qué? Entonces, usted viene y sencillamente analiza cuál de estas configuraciones es en la que usted obtuvo la mayor cantidad de energía almacenada. Cuando se tiene, y si se tiene 3 capacitores, pues puede probarlo también en el simulador. Luego, en la pregunta número 3 dice, cuando tenemos capacitores diferentes conectados en serie, alimentados por una tensión constante, se observó que la energía almacenada es mayor para el capacitor con menor capacitancia. Eso lo van a ver ya cuando ustedes vean su tabla de resultados de cada uno de los procedimientos, ¿verdad? Van a ver este comportamiento, que el que tiene mayor energía almacenada es el capacitor con menor capacitancia.
Y se dice aquí que esto es porque en este capacitor, es en este capacitor en el cual se distribuye la mayor cantidad de voltaje de la fuente. Entonces usted va a contestar, ¿por qué esto es así? Es decir, ¿por qué el capacitor que tiene la capacitancia más pequeña es donde hay más tensión? ¿Bien? Que en los otros. Usted lo va a observar en la configuración en serie que el capacitor que tenga más pequeña la capacitancia es el que va a tener más tensión. Y por eso es que va a almacenar más energía, porque usted recordará que a pesar de que el capacitor el más pequeño es de menor capacitancia y la energía depende de la capacitancia, pero también depende del nivel de tensión aplicado y depende del cuadrado, ¿verdad? Entonces, el término cuadrático va a tener mucho más influencia que el término lineal de la capacitancia. Por eso, el que tiene más nivel de tensión es el que tiene mayor energía. ¿Ven? Entonces, para analizar por qué esto es así, por qué el capacitor de capacitancia más pequeña es el que tiene el nivel de tensión más alto, para explicar esto, se le dice aquí que qué variable física es constante también en cada uno de los capacitores. Entonces, lo que debe analizar para esta situación es analizar la energía en función del campo. Si usted analiza la energía en función del campo eléctrico y usted analiza cómo es el campo eléctrico en la configuración en serie, usted va a poder contestar esta pregunta. Principalmente contesta esta cuando se fija en la energía en términos del campo eléctrico. Bien, ¿ok? Y cuando vea cómo es el campo eléctrico en esta configuración en serie, va a poder contestar cómo es la densidad, perdón, qué variable física es constante en estos capacitores. Y de esa manera va a poder contestar por qué es que el nivel de tensión es mayor en la capacitancia que es menor. Bien. Luego está aquí otra pregunta que va en el mismo sentido anterior, solo que ahora dice aquí, cuando tenemos capacitores diferentes conectados en paralelo, alimentados por una tensión constante, se observó que un capacitor con mayor capacitancia es el que almacena mayor energía. ¿Por qué en esta configuración el comportamiento es al revés que en el caso en que los capacitores se conectaban en serie? Sería aquí la palabra correcta. Yo les voy a subir la guía que está modificada con las correcciones. Sería en serie, porque antes se hablaba de una configuración en serie. Entonces, en esta configuración van a observar un comportamiento totalmente diferente al que está acá, al que se muestra en serie. Bien, entonces usted responde del porqué de eso. Bien, y terminan pues con las conclusiones, serían tres, ¿verdad? Una por cada uno de los objetivos. Entonces, si los objetivos son determinar la constante de proporcionalidad, pueden decir, se verificó la relación se verificó la ecuación de energía almacenada en un capacitor en términos de la capacitancia. Bien, ese podría ser el primer objetivo cumplido en una conclusión. El segundo, determinar la relación entre energía y campo eléctrico. Ustedes vienen y encuentran cuál es la relación de energía y campo eléctrico de acuerdo al gráfico que realizan del campo eléctrico versus energía almacenada. Y en la última conclusión, ustedes pues explican cómo se comporta la densidad de energía para diferentes configuraciones de capacitores, es decir, cómo se comporta la densidad de energía cuando tenemos capacitores en serie, cómo se comporta la densidad de energía cuando tenemos capacitores en paralelo. Bien, y con eso concluyen ustedes. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Está todo claro? Sí, instructor. Ok, solo decirles las instrucciones para la entrega del trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿en qué va a consistir? Que ustedes hagan un informe con objetivos, introducción, un marco teórico basándose en lo que está aquí, ¿verdad? Con sus propias palabras. Luego realizan las actividades, bien, toman mediciones, las mediciones tienen que estar en tablas de datos, ¿verdad? Recuerden. Luego los cálculos y no van a hacer análisis de resultados, ¿no? Lo que van a hacer es responder al cuestionario que está aquí y luego las conclusiones. Bien,
más una bibliografía de acuerdo a donde saquen material para el marco teórico. La entrega será para el viernes de la otra semana y pues las instrucciones de entrega son las mismas que antes. Usted tiene un informe PDF, tiene el punto NB de su informe, donde hacen los cálculos, ¿verdad? Y va a subir solo una persona del grupo correspondiente, va a subir al campus el PDF en el espacio que les corresponde y a mi correo me envían lo que es el punto NB. ¿Ven? Entonces, si no hay alguna consulta, duda, terminaríamos la reunión por acá. ¿No hay dudas? ¿No hay consultas? No. No, instructor. Ok, muy bien. Entonces, pues nos despedimos hasta que tenemos la reunión y pues que tengan feliz tarde. Gracias, instructor, igual. Gracias, Vaya. gracias. Feliz tarde.